Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones. En el video de hoy hablaremos sobre la presencia que tuvo nuestro Yibo en los Juegos Olímpicos de París 2024, como también hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 28 de junio, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones del video publicitario que tuvo Shang para la marca Chi Forest. El 28 de junio, el canal de CCTV publicó el cuarto episodio del programa de Tesoros Nacionales y nuestro Shang fue el artista elegido para narrar este episodio donde nos habló sobre los lugares maravillosos que tiene su ciudad natal, Chongqing. 重庆，长江之浩渺，乌江之险峻，嘉陵江之宽广，赋予了巴渝儿女刚劲、坚韧的性格底色。 El 2 de julio se llevó a cabo una exposición de las obras del fotógrafo Xu Song. Esta exposición se realizó en la ciudad de Chongqing y se llama Transiciones Fluidas. Dentro de esta exposición se pudo apreciar una fotografía de Shang que fue tomada por el fotógrafo en el año 2019 durante el rodaje del cortometraje llamado La actuación más bella. El 6 de julio, una revista japonesa colocó a Shang como portada para la edición de la Enciclopedia de la Historia de Drama Histórico de China. Shang es uno de los actores exclusivos que Japón reconoce como uno de los mejores actores de China gracias a sus trabajos dentro de la televisión y el cine. El 9 de julio, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones del video publicitario que tuvo Shang para la marca Liu Shen. El 9 de julio, la película de la leyenda de los héroes del Cóndor abrió su cuenta oficial en Douyin y según rumores, al parecer pronto ya estarán publicando algunos videos de la película anunciando su estreno. El 10 de junio, el estudio de Shang nos compartió la primera parte del viaje que tuvo Shang junto a sus padres en París.刚发生了一件非常美妙的事情。我刚经过2位少女，她们坐在这里聊天，然后突然有一位女生的可乐掉在地上，然后就跟电影里面的情节一样，就那可乐就喷射，然后溅了我一身。虽然就是比较窘迫，但是很开心、奇遇 ，you know， 真的是奇遇，可遇不可求的那种镜头，你知道吗？可能拍电影要拍100遍才能遇到这一条。El 12 de julio, nuestro Shang llegó a la ciudad de Yichang para realizar las pruebas de maquillaje y vestuario para dar inicio con las grabaciones de la película de Shang Hinxi, y según rumores se dice de que pronto la película hará algunas publicaciones para anunciar el inicio de las grabaciones de la película. El 12 de julio, el estudio de Shang nos compartió la segunda parte de su viaje en París.
13 de julio se anunció de que Shang aparecerá en la portada de la revista Elle en colaboración con la marca Gucci. La mayoría de revistas lanza sus nuevas ediciones en el mes de septiembre porque es el mes del 9 de oro, ya que es el mes en donde todas las revistas compiten por el primer lugar. Todos ellos eligen al artista con mayor influencia para hacer la portada de sus revistas, y quien logre mayores ventas será la revista vencedora, y según la publicación que se realizó, Shang fue elegido por la revista Elle para hacer la imagen de su portada para el mes de septiembre. El 14 y el 15 de julio, el estudio de Shang nos compartió la tercera y cuarta parte de las vacaciones que tuvo Shang en Suiza.刚发生了一件非常美妙的事情。我刚经过2位少女，她们坐在这里聊天，然后突然有一位女生的可乐掉在地上，然后就跟电影里面的情节一样，就那可乐就喷射，然后溅了我一身。虽然就是比较窘迫，但是很开心，奇遇 ，you know， 真的是奇遇，可遇不可求的那种镜头，你知道吗？可能拍电影要拍100遍才能遇到这一条。我可爱的小桃心废了。That matter.
El 17 de julio salieron rumores sobre el próximo trabajo de Shang y se trataría de otra película. En estos momentos Shang ya se reunió con todo el equipo de la película de Shang-Chi, pero según rumores, al parecer Shang ya tendría otra propuesta de trabajo para grabar otra película cuando termine de grabar de Shang-Chi, y se trataría de la película Mi Respuesta. Según estos rumores, la película tratará de crimen y suspenso. También se dice que la actriz que formará parte de esta película será la actriz Shuki, quien es una de las más conocidas no solo a nivel nacional sino internacional. La actriz también ha trabajado anteriormente con Shang, ya que fue su mentora cuando Shang formaba parte del grupo X-9, pero por ahora esto es solo un rumor, así que lo mejor será esperar al anuncio oficial. El 5 de julio oficialmente terminaron las grabaciones del documental de Discovery Channel en la ciudad de Qinghai. Las grabaciones para este documental se llevaron a cabo en diferentes lugares de China, siendo el último punto la ciudad de Qinghai. También se anunció que el 12 de julio Yibo terminó oficialmente la narración para el documental, así que por ahora solo nos queda esperar el estreno de este documental. El 8 de julio, Yibo Oficial nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo durante el desfile de modas de la marca Loewe. El 8 de julio nuestro Yibo viajó hacia Japón para entrenar en el circuito de Suzuka, que fue por invitación de la marca Ebisu. El circuito de Suzuka es uno de los más famosos en Japón, ya que la forma en S o en 8 que tiene el circuito interrumpe las salidas de los corredores, causando desafíos durante el recorrido. El circuito tiene un total de 53 vueltas. La estadía de Yibo en Japón fueron aproximadamente de 2 días. El 10 de julio estuvo retornando a China por la mañana. El 10 de julio nuestro Yibo estuvo presente en la cena de exposición de la marca Chanel. Esta cena se realizó de manera privada, pero se lograron compartir algunas fotografías y videos de lo que fue esta cena. Por otro lado, tanto Yibo como Yibo Oficial también nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante este evento. El 12 de julio, el productor de la película de La Sirena confirmó que las grabaciones de la película terminaron oficialmente. Las grabaciones de esta película se llevaron a cabo de manera discreta y no hay muchos detalles sobre cómo se llevaron a cabo las grabaciones, así que por ahora debemos de esperar al anuncio oficial del estreno de la película y se espera de que su estreno se lleve a cabo este año. El 14 de julio, la marca Chanel publicó una pequeña entrevista de Yibo que fue realizada durante la exposición de la marca que se llevó a cabo el 10 de julio.衣服的话就好比手工的细节，每一个线条的处理；舞蹈的话，每一个动作，每一个音乐的卡点，每一个动作的处理。简约的设计更能体现奢华。香奈儿女士当年会用一些简单的面料去做一些非常手工艺的设计，让她的作品显得更加的奢华。有一件黑色的一个裙子，然后外面有一个外套，它的衣服的里面有加入链条。会让这个衣服更加的有垂直的感觉，不会飘起来，就是一种简约。Bueno, hermanas, como todas saben, nuestro Yibo fue uno de los portadores de la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024, así que vamos a hablar sobre todo lo que sucedió durante este emocionante momento. Horas antes de que nuestro Yibo inicie su recorrido, fue anunciado como portador oficial de la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024. La marca Anta diseñó unas zapatillas especialmente para Yibo para que lo usara durante su recorrido con la antorcha. Nuestro Yibo llegó al punto de encuentro en donde se reunieron todos los portadores de la antorcha para colocarse el uniforme que usarían todos ellos durante su recorrido. Nuestro Yibo usó el número de identificación E142.
Momentos después, Yibo se dirigió a la calle que le asignó la organización para su recorrido, y algunos transeúntes que estuvieron por las calles se acercaron hacia los portadores logrando obtener sus autógrafos, entre ellos el de nuestro Yibo. Cuando Yibo llegó a la calle que le asignó la organización, fue recibido por varios fans que lo estuvieron esperando desde la mañana para poder presenciar este emocionante momento. Mientras nuestro Yibo estuvo esperando al portador de la antorcha, vio que la bandera de China que habían llevado algunas fans se encontraba en el suelo, y Yibo decidió recogerlo y se lo entregó a su guardaespaldas Yang Yang, y este momento terminó siendo tendencia en China, donde muchas personas se sintieron muy conmovidas al ver esta escena, ya que Yibo demostró con esta acción el respeto y orgullo que tiene por su país. Minutos después llegó uno de los portadores para encender la antorcha de Yibo para así dar inicio a su recorrido. Para todas nosotras que logramos ver este momento en vivo, sin duda estuvimos muy emocionadas y orgullosas de que Yibo estuviera viviendo este momento tan único y especial. Estamos seguras que para Yibo fue un honor representar a su país como uno de los portadores de los Juegos Olímpicos, ya que Yibo fue el único artista chino en ser portador de la antorcha en París. Yibo fue elegido por la organización por la imagen positiva que transmite a todas las generaciones, como también promover e impulsar los deportes. Como sabemos, nuestro Yibo es embajador de algunos juegos, entre ellos el de breakdance y el skateboarding, que recientemente fueron añadidos como nuevos deportes en los Juegos Olímpicos. También recordemos que Yibo apoya la promoción de los deportes, ya que es embajador de los Juegos Olímpicos de invierno, también es embajador de los Juegos de hielo y nieve, también es embajador de los Juegos Asiáticos de Hangzhou, entre otros. Es por ello que Yibo fue elegido por su compromiso que tiene con el deporte, y sin duda para él fue todo un honor representar a su país en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Durante todo el recorrido que tuvo Yibo lo vimos muy feliz saludando a las fans. Aquí les dejo algunos videos de lo que fue el recorrido de nuestro Yibo en París. De passion. Voilà Corentin qui vient de rejoindre mon niveau. Momentos después se publicó un video donde vemos a Yibo recibiendo su certificado y una placa de los Juegos Olímpicos tras haber sido portador de la llama de los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de que terminara el recorrido de la antorcha, tanto Yibo como Yibo Oficial nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante este emocionante momento. También se publicaron algunos artículos de la presencia que tuvo Yibo durante el recorrido de la antorcha. También se publicó un video de una pequeña entrevista que dio Yibo tras haber portado la antorcha, en donde mencionó lo siguiente: creo que es una experiencia muy especial, me siento honrado y feliz de ser portador de la antorcha olímpica, espero que los atletas puedan disfrutar de la competencia. 这是一个挺特别的一个经历，能在夜晚去跑这个火炬手，然后很荣幸也很开心，希望他们能够享受比赛的舞台，然后加油，对。
取得更好的成绩。假如我年少有为不自卑，懂得什么是珍贵，那些。El 2 de julio, un miembro del staff de la serie de La Leyenda de Shanghai publicó un video en Douyin contando su experiencia tras haber terminado las grabaciones de la serie, y tras la publicación de su video, una hermana tortuga le preguntó si había visto a Didi en el set de grabaciones. No dijo en sí el nombre de Didi, pero le mostró una foto de él para que pueda reconocerlo, y el del staff comentó que sí lo había visto. Tras la respuesta del staff, nuestra hermana tortuga eliminó el comentario para que de esta manera las antis de las tortugas no vayan a atacar al del staff en su video, pero antes de eliminarlo tomó una captura de pantalla como evidencia. Un dato extra sobre esto es que este trabajador no solo trabajó en la serie de La Leyenda de Shanghai, sino también en la serie Don't Tame. Algunas hermanas no saben exactamente si Didi fue al set de grabaciones de La Leyenda de Shanghai, ya que este trabajador no solo formó parte de la serie de La Leyenda de Shanghai o de la serie Don't Tame, sino también trabajó en otras series donde Gege ha trabajado, como en la serie de La Promesa Más Larga, El Sol Está Conmigo y Juramento de Amor, así que no saben si el trabajador vio a Didi recientemente en las grabaciones de la serie de La Leyenda de Shanghai o si fue en otras series en donde trabajó Gege. Ahora veamos todos los caramelitos que salieron tras el video que publicó el estudio de Gege. Vamos a iniciar con el primer video que nos compartieron y vamos a ir por partes. Dentro del video nos muestran diferentes lugares que visitó Gege durante su viaje a París. En algunas de estas tomas se muestran a una paloma y el famoso puente Neuf. Estas dos tomas también fueron mostradas en la publicación que realizó Didi durante su viaje a París durante el mes de octubre. Por otro lado tenemos esta toma donde se pueden ver a dos hombres al lado de un río, y algunas hermanas compararon esta escena con una de las pinturas que realizó Gege llamado Mi Vida Ideal, donde se muestran a dos personas en una playa, y que según rumores la persona que se encuentra al lado de la bicicleta hace referencia a Didi, y se cree que la toma fue colocada en el video porque hace referencia a la pintura que realizó nuestro Gege. Por otro lado, un detalle que nos dimos cuenta tras la publicación del primer video es que cuando Didi regresa de su viaje tras haber estado en el extranjero, Gege suele publicar un video. Por ejemplo, cuando Didi regresó de su viaje a París el mes pasado, Gege había publicado su video tras su visita a su ciudad natal, Chongqing. El mismo día en que Didi llegó a Beijing, el estudio de Gege publicó ese video, y cuando Didi regresó a Shanghái tras su viaje a Japón, el estudio de Gege compartió la primera parte de sus vacaciones en París, y algunas hermanas creen que cada vez que Didi regresa después de un viaje fuera de China, Gege realiza una publicación, convirtiendo esto en una tradición. Dentro del video se puede escuchar una música que pertenece a una banda sonora que fue compuesta por el francés Jean Yatov para la película francesa Blind Time, dirigida y protagonizada por Jacques Tati. ¿Y sabían que la sesión de fotos que tuvo Didi recientemente para la revista Elle fue inspirada por esta película? Y si se preguntan cómo sabemos esto, pues fue porque la misma revista lo anunció cuando publicó la sesión de fotos que tuvo junto a Yibo. En su publicación mencionaron que la sesión de fotos estaba inspirada en la película Blind Time de la protagonista Jacques Tati, y ahora vemos al estudio de Gege usando la música principal de esta película. Ahora veamos todos los caramelitos que salieron de la segunda parte. Dentro del video podemos ver que Gege comienza a elegir algunos cuadros, y de todos ellos eligió un cuadro donde se muestra la famosa montaña del monte Everest. Dentro del cuadro se muestra un título que dice Chamonix au Monteres, y hace referencia a una famosa estación de esquí ubicada en los Alpes franceses. Un dato que supimos tras el recorrido de la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024 es que la antorcha también había recorrido este lugar el 23 de junio. También supimos que este lugar fue sede de los primeros Juegos Olímpicos de invierno del año 1924. Algo que nos dimos cuenta tras la publicación del video es que Gege es muy consciente al momento de tomarse sus selfies y sabe en dónde tomar sus fotografías. En el anterior video les comenté sobre el lugar donde se había tomado Gege su selfie, el cual era una juguetería. Desde mayo se publicó la ruta que iban a recorrer todos los portadores cuando la antorcha iba a recorrer la ciudad de París, y resulta que la juguetería se encuentra muy cerca de la ruta que habían recorrido los portadores, y según rumores, algunas hermanas comentan que Gege habría ido a recorrer la ruta que iba a recorrer Didi, ya que los lugares que nos ha mostrado Gege en su video, como son el camino Montmartre, el Museo Lubov y la juguetería, se encuentran dentro de la ruta que recorrieron los portadores de la antorcha.
En la publicación que nos compartió Gege de sus vacaciones vemos que nos comparte 3 selfies. Una de ellas fue tomada en la juguetería, pero las otras 2 fotografías fueron tomadas en diferentes lugares. Al inicio pensábamos que se trataría del mismo lugar, pero resulta que Gege se tomó estas 2 fotografías en otros lugares, y esta fotografía es lo que más nos llama la atención. En el anterior video les comenté que esta fotografía fue tomada a las 18 horas con 23 minutos, que significa Yibo Amor Shang, y como les mencioné más antes, todas pensábamos que la fotografía fue tomada en la juguetería, pero no, simplemente Gege vio una puerta que tenía un espejo y se tomó su fotografía, y la fotografía fue tomada exactamente a las 18 horas con 23 minutos. También me enteré que se puede desactivar la función para ver la hora en que fue tomada cada fotografía, y Gege no utilizó esa función, así que varias hermanas creen que Gege simplemente se tomó esa fotografía porque quería realizar ese Kadian. Es por eso que les menciono que Gege es muy consciente en dónde y por qué publica cada una de sus fotografías. Ahora veamos los caramelitos que salieron en la tercera parte del video. Durante casi todo el video vimos a Gege usando su celular en todo momento. Lo usaba para mandarse mensajes y para tomarse algunas fotografías, pero hasta ahora no nos ha compartido ninguna selfie que se tomó durante su viaje a Suiza. Nuestras hermanas de China creen que las selfies que se estuvo tomando Gege fueron enviados a Didi. No sabemos si esto es cierto, pero lo raro es que en casi todo el video nos muestran a Gege bien concentrado charlando al parecer con alguien y tomándose algunas fotografías que nunca fueron publicadas hasta ahora. Recuerden también que el lugar que nos muestra Gege en la tercera parte de su viaje fue un lugar que según rumores Didi le había recomendado para que vaya junto a su familia. Algunas hermanas compararon esta toma donde vemos a Gege sentado admirando uno de los paisajes que tiene Suiza, o bueno, la ciudad de Berna, que fue el lugar donde estuvo exactamente Gege, con la escena en donde Gege y Didi estuvieron sentados en el techo admirando las estrellas mientras conversaban cuando fue el cumpleaños de Didi. Recuerden que se dice que ese día Didi le confesó sus sentimientos a Gege. Sin duda a nosotras nos encanta sufrir con estas imágenes. Hace unos momentos les comenté que cada vez que Didi regresaba de algún viaje nuestro Gege publicaba algún video. En esta ocasión pasó algo diferente cuando Didi viajó hacia París el 13 de julio, ya que ni bien Didi se fue de viaje, Gege publicó este video para apoyar a todo el equipo olímpico que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tal vez esa fue la manera en que Gege se despidió de Didi. También nuestro Gege realizó un comentario en donde menciona lo siguiente: ya sean los Juegos Olímpicos o la vida real, el equipo chino que esté dispuesto a salir a competir puede triunfar en sus sueños y regresar feliz a su hogar. ¿Acaso este mensaje será solo para los deportistas que jugarán o también incluye al único portador chino que representó a su país para correr con la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024? Ahora veamos los caramelitos que salieron en la cuarta parte del video. Dentro del video nos muestran a Gege disfrutando del atardecer de Suiza mientras le tomaba algunas fotografías. También nos mostraron una toma donde Gege se encuentra tomando algunas fotografías a la luna. Recuerden que el atardecer y la luna son algo significativos dentro del fandom. Al final de cada video, el estudio de Gege nos mostraba unas tomas que luego desaparecían. Por ejemplo, en el primer video se muestra el ojo de Gege, en el segundo video se muestra su oreja, en el tercer video se muestra la mano de Gege mientras tocaba algunas hojas, y en la cuarta parte nos muestran el mar. Estas 4 tomas hacen referencia a la canción Espectador. Dentro de la canción dice lo siguiente: a menudo miro y escucho y quiero extender la mano y tocar, sostén un puñado de agua de mar y observa el color de tus sueños. Yo también entraré en tu papel después de verlo y escucharlo. También recordemos que dentro del video de Espectador nos muestran el ojo de Didi, y en la primera parte del video que publicó el estudio nos muestran el ojo de Gege. Es por esta razón que se cree que los videos que publicó el estudio hacen referencia también a Didi. El 3 de abril la agencia de noticias de Xinhua publicó un artículo donde mencionó a los actores más talentosos en dramas y películas, y nuestros chicos aparecieron en este artículo. Nuestro Shang apareció gracias a su personaje de Xiao Chunsheng y nuestro Yibo apareció gracias a su personaje de Wei Ruolai. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.